Que este miércoles el Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, CEP, confirmó la salida de Arturo Fonten de la dirección de la entidad después de 31 años. Esto se suma a los cuestionamientos de otras encuestas en el último tiempo. Para analizar el actual panorama que viven los grandes centros de estudios, conversamos a esta hora con el sociólogo Eugenio Tironi. Señor Tironi, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Matilde, muy buenas tardes. Bueno, ¿les sorprendió que después de 31 años se le pidiera la renuncia a Arturo Fonten? Mucho, porque en cierto modo el CEP es Arturo Fonten, o sea, es como su fundador, su rostro, un poco el talante del CEP con esta mezcla entre economía, humanidades, cultura, literatura, historia. Tiene que ver con el talante de Arturo. ¿Y a qué lo atribuye? Un gran... No sé, no tengo idea cuál es la explicación. Si fueran ciertos estos rumores que publica la prensa o se están lanzando en el día de hoy de que es porque, no sé, no habría sido suficientemente cálido su respaldo a Beyer o porque tiene una postura contra el lucro y a favor de los estudiantes en alguna materia de educación superior, sería gravísimo porque atentaría contra el pluralismo que siempre mostró el CEP desde la época de la dictadura y que la ha mostrado durante toda la transición y ahora en la democracia consolidada. Sería gravísimo. Espero que esto sea desmentido por el Comité Ejecutivo del CEP. Por ejemplo, la última entrevista que dio a la revista ¿Qué pasa? Le hacen una pregunta que dice ¿cómo evalúa el aterrizaje de Bachelet? Y él dice excelente desde el punto de vista político. Dice no ve ningún flanco abierto. No. ¿Fue tal vez demasiado liberal, demasiado transparente en su pensamiento? Pero eso es lo que le ha dado fuerza al CEP. Y además Arturo Fonten dijo lo mismo esto respecto del lago, fue también muy favorable respecto a Piñera. Él es una personalidad que normalmente ha estado por encima de la contingencia política, entonces juzgarlo por una entrevista sería ridículo, sería completamente absurdo. Y después de 31 años sobre todo. Es una persona además que tiene... Claro, y además una persona que tiene una trayectoria pública como la de él, que además un escritor de realmente de mucho renombre, que ha sido en ese sentido un gran, en cierto modo, observador de la historia chilena de los últimos años a través de sus 3 o 4 novelas, un hombre con un prestigio internacional considerable, que levantó al CEP como uno de los principales think tanks de habla hispana, y que salga de un modo así tan, como él mismo señala, inesperado, sin una explicación clara, me parece que llega a ser como un atentado a un patrimonio público. ¿Y usted valora la independencia de Arturo Fonten? Usted que está tal vez en un lado distinto políticamente, él dice que él nunca estuvo al servicio ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de tampoco de los empresarios. ¿Usted está de acuerdo en esas afirmaciones de Arturo Fonten? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el CEP de Arturo Fonten fue importante en la dictadura, con él mantuvimos diálogo muy relevante en épocas muy duras, fue muy importante en la época del plebiscito a través de su encuesta, fue muy importante en la transición porque fue una plataforma de diálogo entre el mundo empresarial y las nuevas autoridades, fue muy importante la reforma del Estado, fue muy importante en las políticas de financiamiento de la política y de los partidos que hoy día muestran sus vacíos, pero lo poco que hay surgió de ahí. Ha hecho propuestas con CIEPLAN en materia tributaria, en materia también de partidos políticos, o sea, es toda una trayectoria y además tiene una revista muy buena, o sea, tiene una trayectoria de credibilidad que ya se la quisiera cualquier think tank en el mundo, y yo espero que eso no sea tirado por la borda, como digo, por el Comité Ejecutivo. Yo en ese sentido confío mucho en la sabiduría de Leodoro Mate. Yo creo que este fue un faux pas, no digo que tenga que reponerse Arturo Fonten necesariamente, quizás 31 años alguien puede estar aburrido, digamos, pero se necesita dar una explicación consistente de esta decisión. Él marcó una escuela, marcó una senda que siguieron otros think tanks en nuestro país, que ya los contamos ya por lo menos por una docena. ¿Qué importancia tuvo el CEP en eso, en marcar esa línea? Pero ningún otro think tank ha tenido esta peculiaridad de CEP que por una parte siempre ha dispuesto de recursos que le ha permitido convocar al mundo empresarial y además convocar al mundo político
y además convocar al mundo de las artes y la cultura, convocar a estudiantes. O sea, el CEP tiene una capacidad en sentido de hacer que converjan mundos diferentes que ningún otro centro o think tank tiene. Y además, como dispone de recursos propios que le da la comunidad empresarial, o determinada parte de la comunidad empresarial, le ha permitido una independencia muy alta respecto de los intereses sectoriales. ¿Fue un error no haber hecho la encuesta? Yo creo... Bueno, yo entiendo que hoy día meterse en una encuesta que puede ser muy decisoria sobre la primaria, que es más competitiva, que se refiere a la primaria de la Alianza, es muy comprometedor, más aún cuando las encuestas han tenido mala reputación en el último tiempo. Pero yo creo que el CEP está comprometido con su encuesta, forma parte un poco de su ADN, y quizá, se puede justificar que la postergue esta vez, pero va a tener que seguir haciéndola, aunque les gusten o no les gusten a los gobiernos de turno. Eugenio, usted ha sido prácticamente uno de los padres de la concertación en Chile. ¿Cómo evalúa el momento político que está atravesando ya la oposición? Porque ya no podemos hablar de concertación. ¿Considera usted en eso? Yo lo encuentro malo, como son malos en general todas estas épocas, cuando se constituyen las listas parlamentarias, que son muy desgarradoras porque, dado que tenemos este sistema binominal, prácticamente el candidato más fuerte que elija cada conglomerado está ya designado, ya está instalado en el curul del Senado o de la Cámara de Diputados. Entonces lo que estamos discutiendo ahora es si esto lo definen la base de los partidos, lo define una primaria que legal o convencional, o la definen las cúpulas de los partidos. Pero el problema de fondo es el sistema binominal. Se ha intentado resolver ese problema por la vía de una aspirina, que eran las primarias, y la aspirina no fue suficiente. Sí. Eran una ilusión las primarias. Yo creo que la primaria fue una falacia. Yo no entiendo cómo los partidos se compraron esto de que por esa vía se iban a resolver el problema del sistema político, y esa era una trampa, y se reveló una trampa. Aquí el gran problema es el binominal. Si aquí hubieran cupos para más candidatos y pudieran presentarse más candidatos, y por lo tanto la ciudadanía pueda elegir al momento que va a votar, este problema no existiría. ¿Y está dañando a la candidata de la oposición, Michelle Bachelet? El liderazgo, porque si ella lo pidió y todos los partidos, digamos, se lo están bypaseando. Está dañando, porque los partidos, yo creo que se aceptaron esta trampa, se compraron esto en las primarias, dijeron que le iban a hacer, y al momento de los que hubo, echaron para atrás, recularon, no lo hicieron. La candidata se comprometió con esto, la candidata Bachelet y todos los candidatos, y por ende, digamos, el que esto hoy día se estropee es un daño para todos, incluyendo desde luego para Michelle Bachelet. ¿Y cómo se sale de este zapato chino? ¿Perdón? ¿Y cómo se sale de este zapato chino? ¿Cómo se sale de este zapato chino de una promesa incumplida? Yo creo que esto va a quedar así, No creo que esto ya tenga mucha vuelta atrás. Porque ya se pueden hacer unas primarias más acá, una por aquí, en uno u otro distrito, pero ya el principio de hacer una primaria legal, con financiamiento público, en todo en un mismo día, en que convergieran los temas, las candidaturas parlamentarias con las presidenciales, esa quimera, digamos, ya se destruyó. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Esto yo creo que obliga a decir, miren, ya no podemos seguir con pura, con pura reacondicionamiento físico, esto requiere cirugía. ¿Y cuál es esa cirugía? El binominal. Muchísimas gracias, Eugenio Tironi. Vemos que se está acabando el tiempo, y además vemos que hace bastante frío, 9,7 grados tenemos en Santiago. Le agradecemos mucho este contacto, esperamos tenerlo aquí sentado luego para seguir conversando. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti.